Welcome to Bilingual Book Buddies. Bilingual Book Buddies is dedicated to promoting bilingual books for children and sharing insights from authors, illustrators, editors, agents, and anyone involved in bringing these stories to life. I'm Claudia Sloan. I'm one of three co-hosts of Bilingual Book Buddies. I'm an artist who also writes and illustrates books for children. I have 3 books of my own published, and one of them was a collaboration with the Phoenix Suns and the Phoenix Mercury professional basketball teams. And now let's welcome my co-hosts, Silvia Lopez and Alicia Salazar. Silvia? Hello, I'm Silvia Lopez. I am a Cuban-American author living in Miami, Florida. And I was a school librarian, media specialist for many, many years before I turned my love of reading into writing for children. I have about 20 books published. I have 2 more coming out this summer and 2 more next year. Hi, I'm Alicia Salazar, children's book author and former teacher. I've written bilingual and English language books for young readers, including the Camilla the Star series, Trolls, Loch Ness Monster, and the picture book Cascarones and Easter Surprise. I am passionate about stories that celebrate culture, spark imagination, and encourage kids to express themselves, especially in more than one language. Thank you for your introductions. And today's guest is a guest from Mexico City with books published all over the world, but especially in Latin America. Because of that, we're doing these podcasts as close to bilingual as we can. So we're going to do a very quick intro in Spanish, and then I'll welcome our guest. So bienvenidos al podcast y webcast de Bilingual Book Buddies. Bilingual Book Buddies se dedica a promover libros bilingües para niños, compartiendo las ideas de autores, ilustradores, editores, agentes y cualquier persona involucrada en dar vida a estas historias. Yo soy Claudia Sloan y soy una de las 3 anfitrionas de Bilingual Book Buddies. Soy artista quien también escribe e ilustra libros infantiles con el objetivo de aumentar la cantidad y el acceso a la literatura infantil bilingüe y en español. He ilustrado y traducido libros escritos por varios autores y soy la autora e ilustradora de 2 libros de láminas. De hecho, uno de ellos es mi libro bilingüe más nuevo titulado We Are the Valley, Somos el Valle, la cual fue una colaboración con los equipos basquetbolistas profesionales de la NBA y WNBA, los Phoenix Suns y los Phoenix Mercury. Y ahora traigo de nuevo a mi compañera Silvia López para que se introduzca. Y buenos días, mi nombre es Silvia López, como dije en inglés. Yo fui bibliotecaria, soy cubana-americana. Fui bibliotecaria profesional por muchos años y cuando me retiré decidí escribir para niños. Tengo aproximadamente 20 libros escritos, entre ellos están biografías, picture books, libros de láminas, easy readers también tengo, non-fiction, fiction. Casi todos de mis libros son bilingües o dual language en los 2 idiomas. Hola, me llamo Alicia Salazar. Soy escritora de libros infantiles y anteriormente fui maestra. Yo he escrito libros bilingües y también solo en inglés para lectores infantiles, incluyendo Camila la Estrella, la serie de Camila la Estrella, Trolls, Loch Ness Monster y el picture book Cascarones, una sorpresa de Pascua. Me siento apasionada por escribir y leer historias que celebran la cultura, llaman atención a la imaginación y impulsan a los niños a expresarse a sí mismos, especialmente en más de un idioma. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenida a nuestra invitada Judy Goldman. Judy Goldman is a Mexico City-based children's author, translator, and creator of more than 70 children's books published internationally in countries including Mexico, Colombia, Brazil, Austria, Germany, and the United States, and in the United Kingdom. She began writing to tell stories to her young children. 2 of those stories won prizes and soon became her first books published.
Judy is also a translator from English to Spanish and vice versa. Judy Goldman es una autora de literatura infantil, traductora y creadora radicada en la Ciudad de México, con más de 70 libros infantiles publicados internacionalmente en países como México, Colombia, Brasil, Austria, Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido. Comenzó a escribir para contar historias a sus hijos pequeños. Dos de esas historias obtuvieron premios y pronto se convirtieron en sus primeros libros publicados. Judy es también traductora del inglés al español y viceversa. Welcome, Judy. Bienvenida. Muchas gracias por esa bienvenida y thank you very much for inviting me. I'm very happy to be here with all of you. Thank you, thank you. Well, we'll start with the first questions since we just mentioned that you've published more than 70 books for children. When you look back, what excites you most about creating stories for young readers? Has publicado más de 70 libros para niños. Al mirar atrás, ¿qué es lo que más te sigue entusiasmando de crear estos cuentos para jóvenes lectores? Pues lo que más me gusta es que ellos se entusiasmen con la lectura y que me digan que les gustó lo que leyeron, porque quiero que todos los niños se pongan a leer. Yo quisiera que todos leyeran. And and to say it in English also, I want children to be enthusiastic about reading just as much as I am, because I think reading gives you so much, so many awards, prizes to your life. And I wish every child would read. I think all of us share that sentiment with you here. Todos, las tres compartimos ese sentimiento contigo aquí. Gracias, Judy, por lo que haces. Gracias, Judy. I have the next question. Was Okay. there a particular book or author that made you think, I want to tell stories too? ¿Hubo algún libro o autor en particular que te inspiró a pensar, yo también quiero escribir cuentos? Well, for that, we have to go back quite a bit. Here in Mexico City, when I was a child, there was a British bookstore, which was called La Británica. I used to love to go there with my dad, especially, because he would go off to see the books, the history and philosophy books that he loved, and I would go to get the children's books. And that's where I started reading all these fantastic books that Penguin would publish at that time. And that's where I learned about the books of Narnia, where I found out that Mary Poppins was a fantastic book. I read a lot of those books, and they nurtured me. And empecé a leer desde muy chica, porque vengo de una casa de padres lectores. My parents surrounded my brother and me with books, and we had our own little library at home. And my parents were like role models for my brother and me. And there's a photo someplace that I have somewhere here in my house that shows me, I must have been around a year, 2 months old or something. I was barely learning how to walk on my own, and I have a book in my hands already. So esas experiencias de niñez te marcan toda la vida. Y gracias a Dios que mis papás eran tan lectores que a mí me hicieron lectora. Entonces siempre ando con la nariz metida en un libro. I carry a book with me wherever I go. And if I don't have a book nearby, I get antsy. Okay, so I always have a book in the car. And if I'm going to go wherever, I take a book with me. Okay, so eso es lo que yo quisiera que los niños y niñas tuvieran esas experiencias fantásticas para que la lectura se convierta en algo placentero, que se diviertan, que se emocionen, que hasta se asusten a veces un poco, pero se hagan más empáticos y entiendan mejor lo que dicen en inglés es like walk a mile in my shoes de los personajes, que es muy importante desarrollar esta empatía con el otro. One thing that she mentions was books help build empathy. I love that. Thank you. You mentioned it in Spanish, so I'm just making sure that our English speaking audience get that one of the
reasons you really like books is because books can help build empathy. And I think that's a Mhm. powerful Yes. message. And you also mentioned the fact that your parents surrounded you with books and that you had books all around. And that's another message, otro mensaje muy importante para que los padres que estén oyendo hagan lo mismo, porque eso es la manera de que vamos a hacer y construir más lectores en este mundo. Okay, growing up in Mexico, what experiences from your childhood still find their way into your books? Al haber crecido en la Ciudad de México, ¿qué experiencias de tu infancia siguen abriéndose paso en tus libros? Mexico's always fascinating to me. And I want to transmit that fascination of what my country is to readers. Okay, because I think a lot of the books that are for kids, an adult can read them also and enjoy them just as much as a child. And uh, my country's filled with so many marvelous things, like any country is, okay, but I know Mexico better than any other country. But it's fantastic, you know, the history of Mexico, the food, the people, the all the different natural things that you find in this country, you know, the beaches and the mountains and the colonial cities and everything. And what always fascinated me were the folk tales from Mexico. And cuando yo era chica, siempre leí muchos cuentos de hadas y cuentos de folclore de México y de otros países. Pero los que más me gustaban eran los que explicaban por qué los animales tienen ciertas características. The ones I liked the most were the ones that explained why certain animals have certain characteristics. So the first stories that I started publishing were retellings of some of those folk tales. And it's always been fascinating to me also to find out how some stories that are told here in Mexico have their origins in the Orient, in the Middle East, in the African continent, and how they came to Mexico and how they were adapted to Mexico and the people here and the animals here and you know the plants and things like that that are here in Mexico. Eso siempre me fascinó. Estos cuentos tan hermosos. Por ejemplo, en este libro que se llama Cuentos Mayas, viene un cuento que explica por qué las lagartijas desprenden sus colas y que una cola nueva les vuelve a salir. Y eso para mí es una belleza transmitir esos cuentos y esperar que a los lectores les guste. Y que ellos después busquen otros cuentos, porque les pueden preguntar a sus abuelos, a sus papás, a ver, cuéntame un cuento que te contaba tu abuelo. Y estos cuentos que se transmiten de generación en generación son fantásticos. Y me gusta que otros lectores tengan la opción de leerlos, ¿sí? I think these stories that are told from generation to generation have a value, a very high value, and they transmit so much um, so much wisdom many times, and some of them are just plain funny. So you just have a good time with it. That's it. Beautiful. As a kid, I always enjoy the fact about the lagartijas creciendo su cola por sí solas. Para mí era un acto de magia. So it's like I always thought it was magic, you know, that the lizards will regrow their tails. I mean, I knew it wasn't, obviously, you know, through science, but as a kid, it was just kind of a nice little fantasy to think of it as magic. Mhm. I have a Yeah. question. It's tied to the second question and the third question. Now, you said you grew up surrounded by books and with stories passed down from generation to generation. What advantages do you think that gives kids, cognitively, culturally? What did you get out of it? And you a love of books and reading, yes, but is there anything else that you got out of it? And
what do you think kids can get out of those experiences? Well, I think that when you read, you like I had said before, you become more empathetic with other people. And besides, I think you learn a lot of things that you maybe wouldn't have learned in school, or sometimes, for instance, I know that I learned a lot of history, much more about history, reading children's books than in the classroom sometimes, because many times in say, for instance, the history class, they had you memorizing the dates of this battle and that battle, or things like that, and it wasn't very interesting. I did have some good history teachers, and they did make history come alive, but many times the books that I would read that had to do with his story in Mexico or in the US, because I studied in an American school, it's an international school, it's the American School of Mexico, and we had half the day in English, half the day in Spanish, and we learned both languages at the same time, besides learning them at home in many cases. And reading those books make history come much more alive, and you remember things better. So I think um, that reading, for instance, si uno se pone a leer un libro que tiene que ver con los aztecas cuando llegaron los conquistadores españoles, y uno se entera de un personaje que vive esta conquista, se te queda más en el corazón. Sí, que estar memorizando fechas y nombres de lugares y de batallas y cosas así, entonces se te queda mucho más adentro de ti, y, y aprendes mucho más sin darte cuenta, que a veces eso creo que es una maravilla de los libros también, que los niños, los lectores están aprendiendo cosas de historia y ni siquiera saben que lo están aprendiendo, nada más lo disfrutaron, pero se les queda aquí. I love Y that los answer. adultos también. What was that, Qué buena Lidia? respuesta. Los adultos, no, estaba pensando que en las veces que he visto o leído, o visto un programa o una novela o algo, y algo que no necesariamente tiene que ver con la historia, pero te enseña la historia, aprendes sobre la historia, nada más viendo la novela o leyendo la novela, aún como adultos Claro, también. Claro. claro. So to summarize her answer, I love that line that she said about better retention and more quality learning with less effort. Yes. How's that? That's Yes. great. Very good, Claudia. Perfect. I've always thought that one day I will write an essay that the title will be Everything I Ever Needed to Know I Learned in a Children's Book. Oh, I love And it. when I do my research for my books, and as a librarian, I am a researcher, I always start with the children's books. Always start with the children's books because that gives me the jumping point into deeper points. And I'm just fascinated here listening to Judy talking about how she loves the animal tales and why things they're called pourquoi tales. The pourquoi is why things happen. And then from there, you learn science, you learn history, you learn biographies of people, you learn about animals. So that was an excellent answer, una respuesta magnífica, Judy, me encantó. Y gracias, Alicia, por hacer esa pregunta, porque también explicó mucho más entonces. Qué bien. Ok. Ahora, Claudia, ¿no? I Sí, have the ¿verdad? next one. Ajá, Yeah. you have the next one. So now we're gonna switch gears a little bit. We're gonna talk about one of your books, Judy. In your book, It's the Day of the Living, Es Día de Vivos. You reverse the usual Día de los Muertos perspective and imagine the dead preparing for a visit from the living. What inspired you to tell the story from the other side, and what does that reversal reveal about how we remember and stay connected to those that we have lost? Ahora lo voy a decir en español rapidito. En tu libro, It's the Day of the Living,
inviertes la perspectiva habitual del Día de los Muertos e imaginas a los difuntos preparándose para recibir la visita de los vivos. ¿Qué te inspiró a contar este cuento desde ese otro lado de punto de vista? ¿Y qué revela esa inversión sobre la forma en que recordamos y nos mantenemos conectados con aquellos que hemos perdido? Me fascina todo lo que tiene que ver con Día de Muertos aquí en México. Y tanto que tengo varios libros que tienen que ver con Día de Muertos. Y un día estaba yo pensando, bueno, ¿qué pasaría si justo al revés? ¿Qué pasa si los difuntos son los que se están preparando para recibir a los vivos? Y de allí salió el cuento. Primero salió en español, ¿sí? Que es Día de Vivos. Las ilustraciones son de Claudia Navarro. Y quiero comentar eso de las ilustraciones en los picture books, que son tan importantes porque cuentan una historia, podría ser una historia como paralela a lo que las palabras están diciendo. The words many times are one thing, and what the illustrator does is something very different. They told Claudia at the publisher that they wanted her to be in charge of the illustration. I was very happy with it because she's a friend of mine besides everything else. But they didn't want something that looked like Disney figures or like the movie Coco. So she did a totally different take on these creatures that live in the cemetery underground, right? So the story came from that. I had a lot of fun and a lot of sympathy thinking about, you know, when you do lose a person of your family, a loved one, and it can be a pet too, because it's talking about other books. This one came out here in Mexico, Las Almas de la Fiesta y otros cuentos de Día de Muertos. And there's a story there that has to do with the death of a pet. And I went to school just recently, fui a una escuela hace poquito y uno de los niños con el que estuve platicando me dijo que lloró cuando leyó ese cuento y le dije, pero yo también lloré cuando lo escribí, porque son vivencias que uno tiene y los sacas, okay? You use it for your writing. Y entonces, sí, después la editorial decidió sacar el libro bilingüe. Este es mi único libro bilingüe. Los otros son dual language. Todavía estoy esperando que saquen algunos en español de la editorial con Raycraft, donde tengo algunos libros, pero no sé cuándo vayan a salir. Pero Día de Muertos es una celebración de vida, siempre he dicho yo. Que no se nos olviden a nuestra gente que ya no está con nosotros. Y es una forma hermosa de acordarse de ellos. Y entonces, ¿por qué no los que los que ya se fueron no pueden hacer lo mismo? Claro que sí. Me encanta ese concepto. Y aparte el pensamiento, ¿verdad? De que aquellos que ya se fueron también pueden hacer sus propias celebración para recibir o para ver a sus seres queridos. Que muy bonito. Y ahí estuve mostrando un poquito de tu cuento. No sabía que ese era tu único bilingüe. Bien, bien hecho. Está muy bonito. And Sí, I sí, love sí. the, go ahead. Go ahead. Oh, I love the story about, you said it in Spanish, that's why I'm saying it in English now. The little boy told you he cried when he read the book, and you said I cried when I wrote it, and I think that says so much. Like, if for aspiring writers out there, um, if you cry when you write it, there's more of a chance that the kids will cry when they read it. Exactly. If it moves you, it will move them. And the And it, opposite is true. Because yeah, if you laugh when you're writing it, they will laugh when they read it. So if it's a funny book, so your emotions are going to be projected into the book. I'm sorry, go ahead, Judy. no, and I think it's important that you project those emotions. And I think it opens up conversations, which sometimes are so important because many parents, I know it's a difficult subject to talk about death,
And I remember, we had to do it with my children too, and it's not easy, but you have to talk to them about it. And with Dia de Muertos, I think it can give you a certain, I don't know, maybe make the feeling feel a little bit easier to manage if you talk to children about what Dia de Muertos is, and that you can recall the person who's not there with you anymore, and that there's no problem if you cry about it, that person or the pet, ¿ok? Sí, entonces, para decirlo en español, que creo que Día de Muertos es una forma muy hermosa que tenemos aquí en México para recordar a la gente con cariño, y creo que eso también abre canales de comunicación para que los niños y las niñas puedan abrirse a hablar del tema, porque a veces los papás no saben bien cómo manejar el tema. Ujú. Que si leen un libro como estos, es abrir un canal de comunicación para que se hable de esto. Este libro se Efectivamente. le voy a enviar a alguien que conozco que se le murió un ser querido en la familia, la abuelita de los niños, y no les dijo por 6 meses. Ay, no, Ahí no, está un ejemplo de cómo es tan difícil para un adulto a veces el decirle a los niños algo de esto de la muerte. Así es que, pero para eso son libros como este y algunos otros que hay por ahí que ayudan a abrir estas conversaciones o crear esos momentos para tener este tipo de conversaciones. sí, Claro que sí, sí, sí. claro que sí. Que por cierto, que estamos hablando, el otro día teníamos otra invitada que también estuvimos hablando sobre la diferencia entre todos los grupos hispanos aquí en los Estados Unidos. Yo soy caribeña y en mi parte del mundo, para acá, no hay Día de los Muertos. Y lo que estaba diciendo Claudia, cuando yo era pequeña no se hablaba, los niños no iban a funeraria, los niños no... se volvió un angelito, era lo más que se hablaba y ya se olvidaba o por lo menos se hablaba, pero no mucho. Pero desde que estoy conociendo la cultura mexicana y más con mis dos coanfitrionas aquí, que aprendo con ellas todos los días algo nuevo. Me fascina el tema y el tema como tú lo tocaste aquí, Judy, del otro lado, tan, vamos a decir, very clever, very, very clever. Así que muy bonito, muy bonito. Voy a hacer la otra pregunta. Vamos a ver, este es sobre los libros que están publicados en otros países. Your books have been published in several countries. What has it been like seeing your stories reach children around the world? Tus libros se han publicado en en varios países. ¿Cómo ha sido ver que tus historias lleguen a niños de todo el mundo? Es muy emocionante saber que, por ejemplo, 3 de mis libros que publiqué con la editorial Edelvives de México se tradujeron al portugués de Brasil. Y ver los libros traducidos fue una gran emoción. Y también tengo, pues como ya dijeron, libros en Colombia, uno en Ecuador, el libro quedó precioso porque además es como para middle grade, más o menos, porque las edades lectoras se manejan diferente en nuestros países latinoamericanos. Pero ver que ese libro que cuenta la historia de un mago mexicano que se mete en un lío tremendo cuando alguien le hechiza sus gallinas, a sus gallinitas, este, sus gallinas que son muy, muy pampered, ¿sí? Fue encantador y es, es, es muy bonito saber que así como yo leía libros que tenían que ver con Inglaterra y con Irlanda y Estados Unidos y demás, los niños pueden leer cuentos que tienen que ver con otras culturas, otros países y aprender que todos tenemos cosas muy lindas en nuestros países y que tenemos cosas muy en común también, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, especialmente por la Copa del fútbol, pues todo el mundo está de lo más emocionado por los partidos y pues llegan gente de todo el mundo a México, a Estados Unidos y a Canadá para ver los partidos
Y qué mejor que vean que allí se juega fútbol en la calle, igual como yo lo hacía cuando era chica, con mi hermano y mis primos o los niños de la colonia, y que todavía se sigue haciendo eso y que eso es una cosa internacional, ¿sí? Y que tenemos más en común que lo que tenemos en diferencias. Muy Exacto. Sigo, bien, sí, gracias. Nancy. sí Thank tenemos you. muchas cosas en común y otras cosas que no están en común, pero que pueden ser fascinantes. Claro que ¿Sí? sí. Hay que estar abiertos a esas cosas diferentes y ver que lo diferente no necesariamente es malo. No, crecemos So, más. Claro, sí. seguro. We grow. Okay, Ujú, gracias, Judy. Thank you. Just to be sure we have it in capture in English. So the focus on the fact that we have a lot of differences, yes, but a lot of similarities too. And some of those differences can be areas where we can learn from each other. And grow. ujú. And connect with Connect. other people. That you Yeah. shouldn't see that that other person who dresses different than you or who, I don't know, eats different food or something like that, that doesn't necessarily mean it's bad. No, It's bad. right, Just learn something new. That's all. right, right. Me parece que los libros son un poco como un ensayo para la vida. O sea, practicas, ensayas, expe- um, experimentar cosas diferentes y luego cuando te pasa en la vida, dices, ah, sí, yo leí sobre esto y no Sí, te preocupas. claro, Sí, claro que sí. Muy bien, muy cierto. muy bien. Okay. um, And what advice, that was really nice, Alicia. Say it in English. so books are like a rehearsal. Books can be like a rehearsal. Um, when you read a book about somebody who lives in a different culture or somewhere else in the world, um, it's like a rehearsal because you experience something in real life and then you think, oh, yeah, I read that book about it. So you're not stressed out or worried about it. When it happens to you. Excellent. Right, Thank you. right. What advice would you give aspiring writers who want to work in multiple languages? ¿Qué consejo les darías a los aspirantes a escritores que desean trabajar en varios idiomas? La primera es que primero escriban el texto en uno de los idiomas, ¿sí? Y que lo trabajen, que lo trabajen mucho, porque los que estamos en esto sabemos que it's review, 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 rewrite, 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 right? Y ya después que ya está bien, o lo mejor que puedas, entonces ya hacer la versión en el otro idioma. Creo que eh, puede que hay un idioma dominante. Si ese idioma dominante es, yo siento que es el primero con el que debes de empezar. Yo como soy tan pocha y tan hablo Spanglish y demás, no lo hago así yo, porque los cuentos me llegan o en español o en inglés, y en ese idioma los escribo. Pero sí siento que cuando una persona capaz que no se siente tan seguro escribiendo el cuento en un idioma que no domina al 100 como podría ser el idioma materno, que es primero lo escriba en el idioma materno y después haga la traducción. Para mí eso, creo que eso sería lo que yo les recomendaría. Well, just to summarize, to write it in your dominant language first, revise, make it the best it can be, and then translate to your chosen language, unless naturally comes to you on either of the two languages. Thank you, Judy. And I have the next question. So you have a new book that was published in the USA market earlier this year. And from what I learned, that book is the sequel to this one that I have here titled El Mercado or Mercado, which was done with your son's photography. So it's a mother and son team. So please tell us about it, and if possible, show us a couple of pages. Where can people find it and all your books and all that good stuff? Lo voy a decir en español. Tienes un nuevo libro que se publicó en el mercado estadounidense a principios de este año
Por favor, cuéntanos sobre él y si es posible, podrías mostrarnos algún par de páginas donde podemos encontrarlo, y claro, dónde están todos tus libros. Y ese libro es el que le sigue a este que tengo aquí, que se llama Mercado, y es un libro que Judy publicó en compañía, de su hijo, que es fotógrafo. Ok, pues miren, este libro se llama Vámonos, Let's Explore Mexico's Markets. Salió de este libro que ya les enseñaron, que este es para lectores un poco más grandes. Y la editorial Raycraft quería hacer un volumen, un libro para lectura, para lectores más jóvenes, más jóvenes. Entonces, se usaron las mismas fotos, pero los textos los trabajé con la editora de Raycraft y porque teníamos que bajar el nivel de algunas de las palabras. Aquí en México no tenemos toda esta cuestión del exile y cosas así, entonces yo no sabía cómo hacer eso, pero la editora me ayudó y entre las dos sacamos el libro. Y sí, acaba de salir. eh, y yo digo que es como una carta de amor para a los mercados, ¿sí? Eh, Alcanzan a ver allí, es el mercado en la Ciudad de México, de que se llama Mercado de Jamaica, donde venden nada más flores y plantas. Entonces, a mi hijo y a mí nos encantan ir a los mercados. Cuando viajamos fuera de México, vamos a los mercados. I love markets because besides that, it's where you can see where you can find all the original fruits and vegetables and plants and breads and tortillas here, for instance. Beans, some types of beans that I'd never seen before in my life. And so it's a lot of fun. So this book just came out. It's lovely. Well, what can I say? I love the cover because it's got a piñata on it. Beautiful. And Congratulations. thank Felicidades. you. Gracias, gracias. And I think working with your kids, if you can, is the best thing that can happen to you. So I'm hoping that my son and I will do some other projects soon, I hope. And meanwhile, it's been a lot of fun porque me divertí mucho con mi hijo, porque sí de repente me decía, ¿por qué vamos a meter ese texto? Pues porque yo quiero, porque a mí me gusta eso, ¿no? Sí, sí, pero estuvo muy divertido, una experiencia muy bonita trabajar con mi hijo. I'd like to talk about something for aspiring writers. From your experience, can you tell us what qualities have helped sustain such a long and productive career? ¿Qué cualidades han ayudado a mantener una carrera como la tuya tan larga y productiva? Mucha perseverancia, lots of perseverance because we all get rejections, so you have to learn how to deal with the rejection. Se necesita mucha perseverancia porque te rechazan los cuentos y el cuento puede ser maravilloso, pero no va a entrar en la línea editorial de esa editorial. So, and the stories are not necessarily bad. It's just it's not going to be part of the editorial line. But you have to have faith in what you're writing. Hay que tener fe que lo que estás escribiendo es bueno. Hay que trabajarlo mucho, 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 mucho. You have to work a lot at it. You have to have faith in what you're writing because you have to learn how to deal with rejection. Tienes que aprender a manejar el rechazo y no tomarlo personalmente. Don't take rejection personally. It's not, it not necessarily has anything to do with the quality of the writing. Of course, that doesn't mean that you can't take a good look at what you're writing and see if it's going well. And if it's not going well, then you have to decide if you're going to keep on working at it or not. ¿Sí? Tienes que, cuando te rechazan algo, tienes que aprender a ver lo que estás escribiendo con ojos muy abiertos para ver si lo que estás escribiendo está bueno o si de plano no, porque no vas a estar, bueno, en mi experiencia, no vas a estar trabajando en algo que nunca va a funcionar por el tema, por muchas razones, porque las editoriales toman decisiones basadas en muchas cosas que nosotros a veces no sabemos. Publishers take decisions depending on a lot of things that sometimes we do not know. So you have to have faith. Also, if you have faith in what you're writing, if a book of yours goes out of print,
you have to see where else you can find a home for it. That's happened to me a few times. And I found, for some of my books, I found another home. For instance, this one, Vamos a Comer Bichos, also with my son's photos. When it was put out of print here in Mexico, I was able to get it accepted by Raycraft also. So they brought out the book with, let me see where I left it. Here, they brought out this book. So you can, I think if you believe in what you're doing, you can manage to do that. Sí, hay que tener confianza también que un libro que ya fue descatalogado por muchas razones diferentes, pueden tratar de colocarlo en otra editorial. Y es como si fuera un libro nuevo. Una de las cosas que creo que podemos extender lo que has dicho, we can extend a little bit what you said. In a lot of the contracts that you sign with the publisher, it will say that if they put the book out of print, that the rights can come back to you. The copyright comes back to the author. You have to request it, but it can come back. And then that's how you can place it with another publisher. But a lot of people don't know that. They just say, well, it went out of print, ya está fuera de impresa y no se puede hacer más. Pero no, porque el contrato muchas veces los dice que sí, que el copyright puede volver al autor. Gracias, Judy. Thank you for explaining, Sylvia, because I was wondering how she would do that with the copyrights and all that stuff. So that was a very helpful explanation. Thank you. And let's see Pero if creo Judy, que- if that's what you did. Let's see if that's Yeah. what you did, Judy. Mhm. That's what I did, but I asked the publisher to give me a letter saying that they were returning rights to me. Oh, yes. Oh, yes. 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 Es muy Yes. importante que tengan una carta que diga que te están Sí. regresando los derechos y los contratos también es un tema muy complicado, pero hay que tratar de, por ejemplo, aquí en México a veces dicen, queremos los derechos para todo el mundo en todos los idiomas y para el universo casi, ¿no? Para publicarlo en todos lados y en todos los dispositivos y en todo lo que ni siquiera se ha inventado. Entonces, es importante a veces tratar de limitar eso, porque si puede uno decir, bueno, ok, te doy los derechos en español para Latinoamérica y Estados Unidos, pero yo ya tengo los derechos para ver si los coloco en francés, ¿ok? Claro. I have a friend who does that. He's very careful of what rights he gives which editors, and then he sells the rights to other countries. Sometimes, but he travels a lot and he goes to a lot of the book fairs and everything. I don't. So sometimes it's just easier to try to limit it with the editors, with the publishers, to see if, okay, they want the book in English, fine. If they want the book in Spanish also, but maybe you can time limit. If they don't publish it in Spanish, say they published it in English, they don't publish it in Spanish, then the rights might revert to me after a certain amount of time. Sometimes that's where an agent will come in as well. The agent will have, a lot of the agencies have dedicated people who just read through the contracts, line by line and word by word. And so that's where an agent can help. But in either case, that's very, very helpful to know that. And yes, of course, as in any business transaction, you must have, tienen que tener todo escrito en blanco y negro y bien definido. Así que gracias por reiterar eso, porque estaba muy bien. Lo necesitamos todos como escritores. Ok, gracias, Julie. Última pregunta. This is a double question. What are you working on right now? And if listeners remember one thing from our conversation, what would you like it to be? Esta es una pregunta doble. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Y si los oyentes recuerdan una sola cosa de nuestra conversación, ¿qué te gustaría que fuera? Bueno, estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Escribo más bien picture books, pero estoy trabajando con un tema de como para middle grade. Entonces me tengo que quitar un sombrero y ponerme el otro para poder hacer eso, ¿no? I'm working on several projects at the same time.
So I'm working on something that's middle grade and also a picture book, but sometimes I have to, remove one cap, put on the other one to get myself in the mindset of working on each of those. And what would I like people to remember? I think it's very important that you have patience and perseverance, okay? But that shouldn't blind you to fixing up things on in your stories that have to be fixed. Everything can be fixed, okay? Y qué quiero que se lleven de la conversación, pues que hay que ser perseverante y paciente para estar en esto, pero que no, eso que no piensen que lo que ya escribieron no se puede mejorar, porque todo se puede mejorar. Porque yo me han dado cuentos a las editoriales y de repente me doy cuenta cuando lo ven ojos frescos de cosas que yo no escribí bien, ¿sí? Entonces, when you send something to an editor and you think it's polished and it's review, you revised it 100 times and everything, and then editors see it with a fresh eye and they catch things that you did not catch because you were so invested in the story. Well, that's a great way to end our conversation with you, Judy. The time just went by so fast. El tiempo se nos fue, ya llegamos hasta el final de nuestra entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Judy. But before we let you go, we do have 3 questions we ask of every guest. This is our set of rapid fire questions. Antes de que te nos vayas, hay 3 preguntitas que preguntamos a cada uno de nuestros invitados y pues vamos a empezar. Esto es lo que llegue a la mente, es para conocerte un poquito mejor. So the first one, what's one fact about you that even your biggest fans might not know? ¿Qué es un dato sobre ti que ni siquiera tus fanáticas más grandes del mundo conocen? Que colecciono libros antiguos para niños. That I collect antique children's books. I love them. So, I want to yes. see your collection someday. Come to Mexico. Yay. Qué maravilla. Ok, qué bien, qué bien. Me alegro de que otra persona esté por ahí coleccionando libros igual que yo antiguos. Ok, tengo la segunda pregunta, rapid fire question. If others were to describe you in 1, 2, or 3 words, what would those words be? Si otros te fueran a describir en 1, 2 o 3 palabras, ¿cuáles serían esas palabras? Imaginative, creative, and um, obsessed with stories. Imaginativa, creativa y obsesionada con los cuentos. Muy bien, gracias. ¿Cuál libro o libros han tenido el máximo impacto en tu vida? In Ay, English, in English too, what book or books have had the most impact in your life? which books? Well, I'd have to say I loved the Narnia books when I was a child. I still have my pocket books here someplace in back there. And I've always loved fantasy. So Mary Poppins I loved them. I have the Mary Poppins books and the Pippi Longstocking books also. Those were stories that marked my life. ¿Sí? Los libros de Narnia, los libros de Mary Poppins y los libros pues le dicen Pipa Calzas Largas en español, Pippi Longstocking. Son los libros que me marcaron de cierta forma. Yo no pensaba ser escritora cuando era niña. Eso salió después porque les contaba cuentos a mis hijos. I had no idea that I was going to be a writer when I was a kid, but being a reader made me a writer. El ser lectora me convirtió en escritora. Y no todos los lectores se convierten en escritores, pero todos los escritores somos muy lectores. I tell that to the kids when I go to schools that not everyone that loves books and reads a lot becomes a writer, but all of us who are writers love books, and reading has helped us become better writers. Absolutely. What a wonderful way to close this. In fact, one of the very first things that I learned from some of the wiser writers that I've known is that you want to sit down and read at least 100 picture books before you actually
consider your first one complete. So do yourself a favor and read, 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 read. So whatever it is that you want to write, read lots of it. So thank you, Judy. Muchas gracias por estar con nosotros. And this brings us to the end of our episode. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bye. Hasta luego.